Ejercicio Java número 139. Aquí nos han solicitado que realicemos la lectura de datos a través de la entrada estándar. Ya hemos creado la clase de demostración, entrada estándar y el método main. Para la solución de este ejercicio utilizaremos básicamente dos clases, la clase BufferReader y la clase InputStreamReader. Vamos a solicitarle al usuario que escriba un número y ese número, después de capturado, lo mostramos en pantalla. Entonces, vamos a declarar una variable que va a contener el valor digitado por el usuario. ¿De acuerdo? Vamos a llamar a esta variable eh, línea texto, punto y coma. Inicialmente le asignamos null y además vamos a tener una variable entera en donde se va a guardar el número que digita el usuario. Número que inicialmente se captura una cadena de caracteres y esa cadena de caracteres se convierte a entero utilizando el método parseInt. Ya tenemos las variables auxiliares para el siguiente bloque de código. Creamos un bloque try catch. ¿Por qué? Porque dentro de este bloque pueden suceder excepciones. Por ejemplo, la conversión a entero. Es posible que la cadena no represente un número entero. Y también puede pasar que hayan problemas a la hora de realizar la lectura. Creamos el objeto BufferReader, importamos la clase desde el paquete java.io. Llamemos a esta variable bf, bf, br, new buffer reader. Esta, esta clase tiene dos constructores sobrecargados, o un constructor sobrecargado, queda mejor dicho. Entonces, vamos a usar la primera versión y esta versión requiere de un objeto de tipo reader y una opción es input string reader. New input string reader, también importamos la clase y ahora especificamos la fuente de la lectura. Puede ser un archivo, puede ser eh, cualquier medio de entrada de datos. Nosotros vamos a indicar que va a ser system.in, que esto corresponde con la entrada estándar. Vamos a hacer un salto de línea aquí para que quede visible esta parte. Después de creado el objeto BufferReader, podemos solicitarle al usuario que digite un número. Escriba un número, dos puntos. Hacemos la captura del texto que digita el usuario. Entonces decimos br read line. Leemos lo que el usuario digita desde la entrada estándar. Después de leído ese contenido, hacemos la conversión valor, invocamos el método static parseInt de la clase integer y aquí pasamos línea texto, punto y coma. Finalmente mostramos el número digitado por el usuario, decimos número digitado, dos puntos y concatenamos con valor. Notemos que NetBeans nos indica aquí con la bombillita que esto se trata de un multicatch, es decir, pueden ocurrir diferentes tipos de excepciones. Entonces puede ocurrir problema de lectura o problema de conversión con number format exception. Aquí podemos mostrar el mensaje de error, utilizamos el objeto error, dos puntos y concatenamos el resultado de invocar el método getMessage sobre el objeto exception. ¿Listo? Entonces creo que ya estamos listos para ejecutar este código. Shift F6. Aquí ya nos está haciendo la solicitud de la entrada, decimos 5 y ahí está bien. ¿Qué pasa cuando el usuario digita un valor que no corresponde con un número? Por ejemplo, O. Nos dice que hay un error a la hora de hacer la conversión. Dice que la, la entrada O no es un valor válido para la conversión.
Escribamos cualquier otro número, menos 7, no hay problema, ¿vale? Entonces, a través de este ejercicio hemos podido ver cómo a través de la clase BufferReader y el objeto Reader Input String Reader ya es posible a este último objeto especificarle la fuente de entrada que para este ejemplo fue system.in. Fuimos capaces de identificar las excepciones que se pueden producir durante la ejecución de un programa que requiere la lectura del usuario y la conversión. Excepciones como IOException y Number of Format Exception pueden ocurrir cuando utilizamos objetos de tipo reader o cuando intentamos hacer una conversión usando el método parseIn. Esta es la solución al problema planteado. Hasta la próxima.